Buen día. Continuando con la unidad de sistema nervioso, corresponde revisar el concepto de lesión de neurona motora superior e inferior. ¿Qué es la motoneurona superior? Es una motoneurona de primer orden que es parte del sistema nervioso central que inerva el cuerpo. Ella va desde la corteza motora primaria hasta el asta ventral del cordón espinal a través de los tractos córtico espinal o piramidal. La neurona motora superior que inerva los pares craneales van desde la corteza motora primaria hasta el núcleo respectivo del par craneal en el tallo cerebral por la vía córtico-vulvar. Estas neuronas se llaman neuronas gigantes o células piramidales gigantes de Betz. La neurona motora inferior o neurona de segundo orden ya se considera parte del sistema nervioso periférico. Va desde la sinapsis del cordón espinal hasta el músculo determinado y las que inervan cabeza y hombros son principalmente de los pares craneales. Entonces aquí tenemos, recordando la vía motora, vamos a tener la corteza motora primaria, una neurona que sale, la primera neurona, la neurona gigante piramidal de Betz, que desciende por el tronco encefálico y a nivel de las pirámides presenta una decusación o un cambio en el descenso que llega hasta el asta eferente, o anterior, donde hace sinapsis con la segunda neurona o la motoneurona inferior, que entonces la iría desde esta sinapsis hasta el órgano efector. Hay que tener claro que el tracto córtico espinal lateral lleva el 80% de las neuronas de los trayectos motores. Y entonces, cuando tenemos lesión, hablamos de lesión de neurona motora superior, cuando tenemos una lesión de la primera neurona, cualquier parte de su trayecto, y una lesión de neurona motora inferior, cuando tenemos algún problema a nivel de la segunda neurona en cualquier parte de su trayecto. Y la clínica de cada una de las lesiones va a ser diferente. Por ejemplo, la lesión de neurona motora superior, la primera neurona principalmente lo que hace es inhibir la actividad tónica de la segunda neurona. Entonces, la lesión de la primera neurona suele generar parálisis de tipo espástica o parálisis rígida, con aumento de los reflejos, no solo de la intensidad de los reflejos, sino de la superficie reflexógena o el área donde se puede evocar un reflejo. Vamos a presentar el signo de Babinski, que es una respuesta plantar extensora anormal a la estimulación plantar. Vamos a tener un aumento del tono muscular y vamos a tener atrofia principalmente por desuso. La neurona motora inferior va a cursar con parálisis flácida, a diferencia de la lesión de neurona motora superior. En este caso el arco reflejo sí está comprometido, pues vamos a tener ausencia de reflejos, vamos a tener fasciculaciones, que son despolarizaciones espontáneas de grupos musculares, disminución del tono muscular y atrofia por falta de tono. Entonces podemos ubicar la lesión de neurona motora superior a nivel de sistema nervioso central, por ejemplo, como en un infarto cerebral, o a nivel del sistema nervioso central en una lesión medular que comprometa el tracto córtico espinal. Mientras que la lesión de neurona motora inferior puede ser a nivel del asta o de la raíz de la salida, o puede ser en el nervio periférico. Entonces, para separar clínicamente y fisiopatológicamente la lesión de neurona motora superior, vamos a tener que, por supuesto, va a disminuir la transmisión de contracción voluntaria a los músculos, con debilidad y pérdida gradual de la fuerza a la exploración. Esto nos va a generar a nivel de la extremidad superior el signo de la pronación involuntaria o la deriva de pronación, en el que hay más
hay debilidad de los músculos supinadores y espasticidad de los pronadores. Entonces, es algo que se puede explorar cuando tenemos lesión de neurona motora superior, y es uno de los hallazgos que mencionábamos a nivel del evento cerebrovascular a la hora de presentar afectación asimétrica de la fuerza de la extremidad superior. El aumento del tono motor por estimulación del músculo esquelético, al haber disminución de la regulación de la motoneurona inferior, nos va a generar espasticidad, hiperreflexia y también el reflejo de Babinski, en el que se va a ver un aumento de la actividad extensora a diferencia de la respuesta plantar flexora normal a la estimulación. Entonces aquí vemos un ejemplo de, noten cómo esta extremidad tiene hiperreflexia, no solo tiene un reflejo aumentado de intensidad, sino que además el estímulo no se está haciendo en la zona particular donde se evoca el reflejo patelar, sino que hay un aumento de la superficie que genera el reflejo, el área reflexógena, y en este caso esta es una extremidad que no está afectada, entonces el reflejo se evoca únicamente al percutir el tendón rotuliano y la respuesta es más moderada en fuerza. Entonces esto sería como para ejemplificar la hiperreflexia. La espasticidad o parálisis espástica, este sería un ejemplo de una parálisis espástica y cómo se ve contractura de los músculos y limitación en los arcos de movimiento producto de compromiso de la primer motoneurona. Aquí vemos el Babinski, lo que deberíamos ver, la respuesta flexora normal del adulto y el abanicamiento de los dedos, específicamente el primero, la respuesta extensora, es considerado un signo anormal a la exploración y sugiere compromiso de la primer motoneurona. Esto es la pronación involuntaria, en el que la persona levanta las dos extremidades y las extiende, se le pide que cierre los ojos y al perder la propiocepción del componente ocular de la propiocepción, se empieza a derivar o la extremidad afectada presenta la pronación de la misma involuntariamente. La persona simplemente se le pide que cierre los ojos y se ve como por un componente de afectación de la propiocepción y por una afectación en el tono de los músculos supinadores, predominan los pronadores y aparece este signo de pronación involuntaria. Con respecto a lo que sería lesión de neurona motora inferior, se puede hablar de síndrome clínico de neurona motora inferior, aunque puede ocurrir que estos mismos hallazgos se presenten cuando hay afectación del músculo, como en las miopatías congénitas o inflamatorias, o a nivel de la unión neuromuscular. En este caso, no sería propiamente por lesión nerviosa, sino por afectación del componente complementario de la segunda motoneurona, como lo sería la sinapsis neuromuscular o propiamente el músculo. Hablando específicamente de la lesión de neurona motora inferior, podemos tener trauma de nervio periférico, radiculopatía de nervio espinal, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica o neuropatías periféricas, por ejemplo, como en la diabetes, en el que va a haber lesión directa del nervio y va a aparecer enfermedad de neurona motora inferior, en el que vamos a tener que no se puede generar la suficiente cantidad de fuerza porque no se pueden reclutar suficientes cantidades de fibras musculares. Entonces vamos a tener parálisis flácida, a diferencia de la parálisis espástica de la lesión de neurona motora superior, fasciculaciones en el que hay despolarización espontánea de fibras musculares y son visibles, atrofia muscular por atonía con el paso del tiempo, y además vamos a tener disminución de los reflejos
osteotendinosos profundos a la exploración. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las fasciculaciones, cómo se ven contracciones involuntarias espontáneas a nivel de una extremidad que fue denervada y presenta una lesión de neurona motora inferior. La atrofia, en este caso, se evidencia mejor a nivel de los músculos interdigitales o a nivel de los músculos pretibiales. Se ve una importante atrofia por falta de tono muscular. Y entonces, este es un cuadro comparativo en el que básicamente nos resume lo que veníamos hablando acerca del tipo de tono muscular que tiene la parálisis, la ubicación de la parálisis, siendo la neurona motora inferior más distal o inclusive segmentaria. Los reflejos van a estar hiperactivos en la lesión de neurona motora superior, hipoactivos o ausentes en el síndrome de neurona motora inferior. El Babinski mencionamos presente en el de neurona motora superior. Y como diagnóstico diferencial, el síndrome miopático o por afectación propiamente del músculo. Y el otro tema que corresponde revisar, estrechamente relacionado con esto mismo, es el de síndromes medulares. Hay que recordar que tenemos una distribución de motora y sensitiva periférica distribuida en relación a los nervios radiculares. Y también importante recordar que la médula tiene irrigación y vamos a tener irrigación anterior e irrigación posterior, y podemos tener catástrofes vasculares o problemas secundarios a trauma o a trombosis o a disección o a vasculitis que puede generar afectación de la irrigación espinal. Y esto, si lo vemos así, la arteria espinal anterior tiene la mayor irrigación, mientras que la arteria espinal posterior principalmente se asocia con la zona de los tractos sensitivos y propioceptivos de la médula, la que es la porción posterior. Entonces, si analizamos y recordamos los tractos que viajan por la médula, vamos a simplificar esta imagen en esta otra para recordar lo que serían los de percepción o columnas posteriores, que básicamente se encargan de propiocepción, vibración, tacto fino y tacto grueso. El tracto córtico-espinal, que se encarga del control motor, y los espinotalámicos, que son de sensación de dolor y temperatura. Entonces, enfermedades que afectan la médula espinal pueden ser inflamatorias, infecciosas, vasculares, tóxicas, nutricionales, metabólicas, degenerativas, secundarias a cáncer, y vamos a tener, porque se pueden clasificar de muchas maneras, que las condiciones agudas o subagudas de la médula se pueden dividir en compresivas, vasculares, inflamatorias, infecciosas del desarrollo o metabólicas. Sin embargo, específicamente vamos a hablar de la lesión medular. La lesión medular la podemos dividir en lesión medular completa, en el que hay pérdida completa de la función motora y sensitiva por debajo del sitio de la lesión, y esto nos va a dar paraplegia si hay afectación de las extremidades inferiores, o tetraplegia en el caso de que sea una lesión cervical que comprometa la inervación también de la extremidad superior. Sin embargo, algunas veces ocurre que la lesión espinal no es completa, sino que se pueden presentar los síndromes medulares de lesión incompleta, como por ejemplo el síndrome medular central, el síndrome de cordones posteriores, el síndrome de la arteria espinal anterior y la hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard, que vamos a detallar a continuación cada uno. El síndrome de compresión medular básicamente cursa con dolor dorsal y radicular, debilidad motora por debajo de la lesión,
pérdida de la sensibilidad con nivel en el sitio de la lesión y pérdida del control de esfínteres. El síndrome de compresión medular suele ser una emergencia predominantemente oncológica, aunque puede ocurrir en el contexto de fracturas patológicas. Aquí, por ejemplo, vemos una compresión de la médula espinal por una metástasis de cáncer de mama, y aquí tenemos un absceso epidural a nivel espinal por tuberculosis, dándonos también compresión y afectación medular. Entonces, mucho ojo que las etiologías son múltiples y por supuesto que la historia clínica y los estudios de imágenes nos van a ayudar de manera significativa a determinar el sitio de la lesión y el tipo de la lesión. Cuando se presenta la mielopatía transversa, es cuando hay alteración de las funciones motoras sensitivas y autonómicas, entiéndase, la disfunción de la vejiga y el recto, disfunción de esfínteres, anhidrosis, cambios tróficos y disfunción sexual por debajo de la lesión. El déficit motor es una paraplegia o tetraplegia. Al inicio es una parálisis flácida que se da por el fenómeno de shock medular y con el tiempo se vuelve parálisis espástica, que es la parálisis típica de la lesión de neurona motora superior. Esto va a asociar hiperreflexia, Babinski, pérdida de los reflejos abdominales y el cremastérico. A nivel de la lesión va a aparecer signos de neurona motora inferior, porque ahí justamente se da la sinapsis y el surgimiento de la segunda neurona. Entonces, justamente a nivel de la lesión sí va a haber signos de neurona motora inferior. Suele suceder que como la mayoría de las lesiones medulares transversas son torácicas, la detección de estos cambios de neurona motora inferior a nivel de pared intercostal suelen ser muy sutiles y difíciles de detectar. Lo que sí aparece es un nivel sensitivo y entonces vamos a tener en la lesión medular completa un déficit motor de tipo piramidal con alteración de la sensibilidad de de todos los tipos, básicamente porque hay una sección completa con pérdida entonces de la función motora y de la función sensitiva. A nivel de lesión medular completa, si ocurre a nivel de las cervicales altas, la función basal que queda va a ser de dependencia total con necesidad de soporte ventilatorio por compromiso de las ramas motoras que inervan los músculos respiratorios, principalmente el diafragma. La transferencia, que es la movilización del paciente, va a ser completamente dependiente de otras personas. Y la movilidad máxima que puede alcanzar esa persona sería a través de una silla de ruedas motorizada. En la cuadriplegia baja, el estado basal funcional es dependiente parcial, con si se puede obtener equipo adaptado. La transferencia, si hay o no compromiso de las extremidades superiores, completo o incompleto, puede ser dependiente o independiente. A veces estas personas pueden utilizar una silla de ruedas manual o conducir un automóvil con adaptaciones específicas para su problema. Y por debajo de T1 hablamos de paraplegia, en el que el estado funcional basal va a ser independiente, puesto que no se altera el juicio ni la actividad del tronco superior. La transferencia suele ser independiente y la movilidad máxima a veces se puede, con adecuada rehabilitación, se puede alcanzar deambulación en distancias cortas con algún tipo de apoyo o pues este es un ejemplo, por ejemplo, de una lesión medular alta que requiere soporte ventilatorio las 24 horas. Y en lo que sería propiamente la lesión medular incompleta, entonces vamos a tener el síndrome medular anterior, que es principalmente vascular por compromiso de la arteria espinal anterior, el síndrome centromedular, el síndrome medular posterior
y el síndrome de hemisección medular o Brown-Séquard. El síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular va a cursar con debilidad ipsilateral al nivel de la lesión y pérdida ipsilateral de vibración y propiocepción y pérdida contralateral de dolor y temperatura. Esto porque la sensibilidad de vibración y propiocepción no tiene decusación a nivel de la médula y el espinotalámico sí tiene decusación, por eso la pérdida de dolor y temperatura ocurre a nivel contralateral. Entonces, y a nivel motor vamos a tener lesión de neurona motora inferior a nivel de la lesión y lesión de neurona motora superior por debajo de el sitio de la lesión. El síndrome medular anterior va a ser un síndrome motor, principalmente motor, en el que va a estar conservada la sensibilidad vibratoria y la propioceptiva, pero no vamos a tener dolor y temperatura por debajo de la lesión. Este va a ser va a presentar debilidad ipsilateral a nivel de la lesión de neurona motora inferior y lesión de neurona motora superior por debajo de la lesión con retención urinaria. El síndrome medular central se suele ver en siringomelia o tumores o lesión por hiperextensión. Suele dar debilidad bilateral, principalmente en la extremidad superior, que las neuronas viajan más por el centro que las de la extremidad inferior. Y además vamos a tener pérdida de dolor y temperatura que va a ser mayor a la pérdida de vibración y propiocepción, que es más posterior. Y el síndrome medular posterior, que se puede ocurrir por infarto de la arteria espinal posterior o trauma, no nos va a afectar la parte motora, pero sí nos va a comprometer la parte sensitiva de propiocepción y vibración, preservando dolor y temperatura. Entonces, si lo vemos así, el síndrome medular anterior preserva vibración y propiocepción si perdemos dolor y temperatura bilateral por afectación del espinotalámico, y en lo que corresponde a afectación motora, vamos a tener a nivel ipsilateral, o sea, a ambos lados, compromiso de neurona motora inferior en el sitio de la lesión y debilidad de neurona motora superior por debajo de la lesión. Aquí se ve una infarto en el territorio de la arteria espinal anterior con hiperseñal anterior a nivel de C5 y C7. Aquí vemos también otra imagen del síndrome de espinal anterior, en el que pues, se ve la lesión. Vamos a tener déficit motor piramidal o de neurona motora superior por debajo de la lesión, y vamos a tener alteración de la sensibilidad térmica y algésica, pero no de la vibración y de la posición, puesto que los cordones posteriores no se ven afectados. Síndrome medular central, vamos a tener debilidad bilateral, predominantemente de extremidades superiores, y puede haber retención urinaria, con la pérdida de dolor, la pérdida de sensibilidad principalmente por pérdida de dolor y temperatura, mayor a la pérdida de propiocepción y vibración, que es un poco más de aparición tardía. Entonces aquí vemos siringomielia asociada a una malformación de Arnold-Chiari, y eso pues se comporta progresivamente como un síndrome medular central. El síndrome medular posterior es principalmente de afectación sensitiva con preservación de dolor y temperatura. Lo que sería el síndrome de hemisección medular o Brown-Séquard es cuando ocurre afectación únicamente de una mitad de la médula. Entonces vamos a tener a nivel de la lesión, por compromiso de la salida de la neurona motora inferior en el sitio, en la sinapsis, vamos a tener en ese nivel debilidad de neurona motora inferior
por debajo de esa lesión vamos a tener debilidad de tipo de neurona motora superior, porque por debajo de la lesión lo que hay es lesión del tracto corticoespinal anterior y lateral. Entonces, vamos a tener una afectación ipsilateral de neurona motora superior por debajo de la lesión. Lo que sería el tracto córtico-espinal lateral, perdón, el espinotalámico, este es el que lleva dolor y temperatura. El tracto espinotalámico tiene una decusación, por ende, la lesión, la pérdida de dolor y temperatura va a ser contralateral. Aquí lo vemos, la afectación es izquierda y la pérdida de dolor y temperatura es derecha, mientras que la hipoestesia propioceptiva y vibratoria y el déficit motor de tipo espástico va a ocurrir en el mismo lado de la lesión. Eso es lo que se conoce como hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. Aquí lo vemos más detallado. Vamos a tener afectación de el tracto espinotalámico anterior, del espinotalámico lateral, de las columnas posteriores y continuando lo que sería el síndrome de la caudequina, en el que vamos a tener compresión sacral y lumbar de las raíces nerviosas entre L2 y S1. Esto puede ser por degeneración del discal, por espondilosis severa a nivel lumbar, por una neoplasia, por trauma o hematoma epidural o por una infección a nivel de sitio lumbar como un absceso. La compresión de las raíces pues a nivel de sacro y lumbar nos va a dar el síndrome de cauda-equina. Recordando que por debajo de L2 solamente hay raíces motoras y espinales, y esto básicamente no hay médula, sino solamente raíces, y esta compresión nos va a dar dolor severo con pérdida de sensibilidad de distribución radicular a nivel lumbosacro, parálisis progresiva que puede ser unilateral o asimétrica. Vamos a tener pérdida del reflejo patelar y aquiliano por compromiso del arco reflejo y vamos a tener trastorno de esfínteres. Entonces, en el síndrome de caudequina vamos a tener daño a las neuronas motoras superiores en lo que serían las fibras directamente comprimidas, y entonces podemos tener parálisis flácida en ambas piernas, pérdida de los reflejos y alteración de los esfínteres por básicamente pérdida de los tonos musculares de los esfínteres y retención con incontinencia por rebalsamiento. Además, la afectación de las fibras sensitivas en ese mismo sitio nos va a generar anestesia en silla de montar, alteraciones sensitivas en ambas extremidades inferiores y dolor de tipo neuropático. Todo esto es lo que se conoce como síndrome de cauda equina por compresión de la cauda equina propiamente. Globalmente hablando, cuando tenemos una sospecha de lesión medular aguda, debemos hacer una buena historia clínica, un examen físico y hacer exámenes generales. El estudio de elección para la lesión medular aguda es la resonancia magnética y debemos encontrar lesiones tratables como hematomas, tumores, fracturas o infecciones que a veces requieren de drenaje o intervención quirúrgica, más algún tratamiento específico. Lesiones inespecíficas que algunas veces requieren estudios adicionales como la punción lumbar que mencionamos en la clase de meningitis, infecciones del sistema nervioso central. Y cuando no encontramos ningún tipo de lesión, puede ser necesario hacer estudios funcionales o estudios de laboratorio para encontrar por qué tenemos un cuadro de afección medular sin lesiones radiológicas evidentes. Pero entonces el estudio más sensible y con mayor capacidad diagnóstica en estos casos, dado la gran variedad de síndromes que hemos visto en esta clase, tradicionalmente lo que se requiere es un buen examen físico para poder ubicar
topográficamente el nivel motor, el nivel sensitivo, la presencia de síntomas de neurona motora superior o inferior, y luego tratar de encontrar la etiología de la afectación del paciente. Y eso sería lo que corresponde a esta clase.